Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos sacerdotes. Ya la lección la dio Beto ahorita cuando habló del hermano Arcadio. La función sacerdotal de ministrar. La función sacerdotal de ministrar. Porque de eso se trata realmente la función sacerdotal. El capítulo 18 va a hablar de eso, pero recordemos, poniendo en contexto el libro de Números, empieza al principio de la salida de Egipto, después de haber cruzado el Mar Rojo, unos cuantos días o semanas, o quizá un mes, poco tiempo, se tiene que organizar. Cuando llegaron eran 70 gentes o 75 y ahora son 600,000. Me dicen algunos, otros dicen 1 millón, otros dicen 2 millones, dependiendo de cómo se cuenta. A los ojos de Dios es mucha gente y hay que organizar. Hay que organizar las funciones y el trabajo y la forma en que se tienen que conseguir. Se hace el censo, se dan cuenta de todo lo que tienen que hacer y empiezan a establecer leyes y reglas. Ahora, una cosa muy bonita que ha empezado desde Abraham, es que cada vez que se mueven ellos, hacen un altar para Jehová. Abraham lo hacía, Isaac lo hacía, Jacob lo hacía, y seguramente lo seguían haciendo, porque hoy en día deciden seguir haciendo esto mismo. Después de haber cruzado el Jordán, el Mar Rojo, también levantaron altar. Y ahora se están uniendo y van a tener un lugar, un tabernáculo, un lugar donde reunirse. Ya se ha construido el tabernáculo. Era importantísimo porque ahí estaba la presencia de Dios. Y inmediatamente empieza la consagración del sacerdocio. La función específica del sacerdocio empieza a operar a partir del capítulo 3. Porque cuando se acuerdan en la salida el día de la Pascua, el día que pasó el ángel de la muerte sobre Egipto y murieron todos los primogénitos, solamente los que habían puesto la sangre sobre el dintel, que eran los israelitas, el primogénito de ellos se salvó. Y Dios había pedido que esos primogénitos fueran consagrados a él. Entonces, aparentemente, los primogénitos eran los especiales. Pero aquí en el capítulo 3, el mismo Jehová le dice a Moisés que escoja a los levitas en lugar de los primogénitos. Capítulo 3 y 4, y los pone a trabajar para que eso lleguen a hacer lo que tiene que hacer cada uno de ellos con relación al trabajo del tabernáculo, el trabajo de la adoración, porque ahora es mucho más complicado que simplemente poner un par de piedras y agarrar un animal y ya, y quemarlo ahí enfrente de Dios, ¿verdad? No, ahora se ha complicado la situación porque son muchas gentes, muchas razones para poder ofrecer sacrificios y pedirle a Dios todas esas cosas. Entonces, ahí inclusive empieza a haber en esa organización murmuraciones y quejas. Y eso es lo que tenemos que ver. En el capítulo 4, precisamente a los coatitas, se les da una responsabilidad de trabajar con los instrumentos más sagrados. No necesariamente hacerlos trabajar, sino nomás moverlos. Pero vamos a ver que después los coatitas y los hijos de Rubén, claro, son los primeros instigadores de una revolución. Ellos quieren mandar, aunque no lo dicen de esa manera. Ellos dicen que debe haber una democracia y que todos estamos bajo Jehová, que no hay nadie que se puede salir encima del otro. Y no se dan cuenta que Dios es el que está trabajando. Y así podemos seguir leyendo. Hay muchas leyes. Pero cuando llegamos al capítulo 12, ya empieza la murmuración otra vez contra Moisés, después de mandar los 2 espías. 2 de ellos dicen cosas buenas, pero 10 de ellos dicen cosas tristes y negativas, y la gente quiere otra vez regresarse. Jehová se enoja y otra vez la función sacerdotal, Moisés intercede. Es el ministro, es el ministra. Y me gusta lo que dice, porque el ministerio que tenemos con Dios es el mismo que tiene Jesús, el mismo que tiene Moisés. Échame mira, digan bien eso, échame mira.
En el capítulo 15, una cosa empieza a haber leyes específicamente para que la gente se dé cuenta y se acuerde de lo que tiene que hacer, lo que se tiene que hacer, y eso lo tenemos nosotros muy aferrados a cosas, se nos olvidan a cada rato, y oye, átate un hilo a tu dedo para que te acuerdes de, ¿verdad? Llevarte esto, que tienes que hacer este trabajo y sacar esto de allá, y no se te olvide, no se te olvide. El mismo Beto hace un ratito dijo, bueno, no iba a ir a hacer este mandado, esta encomienda para el hermano Arcadio, y no fue, se le olvidó, seguramente se le olvidó, no es que negativamente dijo, no voy, obviamente. Entonces, en el versículo 37 dice, también el Señor habló a Moisés, 15:37, y dijo, habla a los israelitas y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y que pongan un fleco en cada borde de un cordón azul, y el fleco les servirá de ustedes para que cuando lo vean, se acuerden de todos los mandamientos del Señor, a fin de que los cumplan, y no sigan a su corazón ni a sus ojos, tras los cuales se han prostituido, para que se acuerden de cumplir todos mis mandamientos y sean santos y su Dios, santos a su Dios. Yo soy el Señor, ¿verdad? Termina de decir eso y empieza la rebelión de Coré. Ahora fíjese, quiero que piensen inclusive en el día de hoy, cómo nos veríamos nosotros si anduviéramos con estos flecos en cada brazo, aquí al final de nuestra franela, nuestra camisa, ¿verdad? Dos flecos adelante y dos atrás. La gente se burlaría de nosotros, dirían que raros están vestidos, pero la cosa es que eso nos sirve para acordarnos. Por eso nos tenemos que revestir de una forma diferente, para recordarnos quiénes somos, revestidos de Cristo, ¿verdad? Pero en fin, empieza la rebelión de Coré, se cumple la profecía de Rubén, porque Jacob antes de morir le dijo a Rubén que él era indómito, indomable, y que él iba a querer ser preeminencia, pero no se le va a dar. Y aquí Coat, los hijos de Coat se rebelan junto con los hijos de Rubén. Fíjate nada más. Y lo que dicen ellos mismos, principalmente, claro, escondiendo el asunto de que ellos son los que quieren mandar. Quieren mandar, pero realmente lo hacen de una forma muy sutil, ¿no? Ustedes no deben de ser jefes, aquí no debe haber jefes, aquí solamente Dios. Y muchas veces así lo hacemos nosotros. Nosotros no queremos ancianos, no queremos diáconos, no queremos predicador que nos diga lo que tenemos que hacer. Queremos libertad absoluta. Y no es así, hermano. No es así. Dios organiza las cosas como tiene que ser. Coré es castigado por Dios, los hijos de Rubén también, ¿verdad? En el capítulo 17 se toma medidas sobre el asunto para que no haya más murmuración. Para que no haya más murmuración, Moisés les dice a la gente que cada quien ponga su vara, cada tribu, ¿verdad? Y en la vara de la tribu de Leví, que pongan el nombre de Aarón y que lo pongan ahí frente a la gloria de Dios, en el arca, frente al arca. Y al día siguiente, la vara de Aarón florece, indicando que ese es el responsable de ministrar. Y llegamos al capítulo 18. Y entonces, versículo 1 dice, el Señor le dijo a Aarón, tú y tus hijos y tu casa paterna contigo llevarán, oigan bien esto, la culpa en relación con el santuario, y tú y tus hijos contigo llevarán, ¿qué? La culpa en relación con su sacerdocio. ¿Ok? Y quiero parar ahí solamente porque realmente recibir el sacerdocio, nosotros pensamos, ahora somos reyes y sacerdotes, sí, ¿verdad? Somos los mandamases. No, hermanos, somos los intermediarios e intercesores, pero que intercedemos recibiendo la queja, llevando la culpa para que Dios no los castigue a ellos. La función sacerdotal es tremenda, hermanos. Es tremenda, es tremenda. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa, es ministrar de un lado para otro. ¿Cuál es el ministerio de Dios hacia el pueblo? No, eso está clarísimo en Números capítulo 6, ¿verdad? ¿Recuerdan? Números capítulo 6 creo que era
Gustavo, el que lo leyó, versículo 22. Entonces el Señor Jehová dijo a Moisés, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirán a los israelitas, ¿no? El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor hace sobre ti su rostro y te dé paz. Te dé paz. Qué maravilla, ¿no? Tenemos que ministrar y tenemos que ministrar. Ese es el asunto, ¿no? Quizá el lugar más sencillo para entender el sacerdocio, podemos, es un tema que lo hemos estudiado mucho y es importantísimo estudiarlo, pero si tuviéramos 3 minutos como tenemos ahorita, yo iría a Malaquías capítulo 2, ¿verdad? Cuando explica en el versículo, capítulo 2, versículo 5, el pacto con Leví, dice, mi pacto con Leví era de vida y paz, las cuales le di para que me reverenciara. Y él me reverenció y estaba lleno de temor ante mi nombre. La verdadera instrucción, la palabra de Dios, estaba en su boca y no se hallaba iniquidad en sus labios. Llevaba la culpa, recibía el perdón de los pecados y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo, pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, que él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Ahí está la función tan sencilla y tan clara para los levitas, tan clara para el sacerdocio, que es tan importante para el sacerdocio. Otro punto que quiero que encontremos es, ¿vamos a llevar la culpa? Sí. ¿Somos el intermediario? Sí. ¿Somos el que pide perdón en nombre de nuestra gente? Sí. Intercedemos de esa manera. ¿Y qué hacemos hacia ellos? Les enseñamos la verdad, les enseñamos la gracia de Dios. Versículo 6 del capítulo 18 dice, yo mismo he tomado a sus hermanos, los levitas, de entre los israelitas. Son un regalo para ustedes. Oigan bien eso. El sacerdocio, la iglesia del Señor es un regalo para el mundo. No lo escondamos, o sea, nosotros tendemos a esconder, ¿verdad? Lo que hemos recibido, esa salvación tan maravillosa, porque así somos, ¿verdad? Si encontramos oro en una mina, no estamos dispuestos a decir, mira, ahí encontré oro, vengan, no, lo guardamos para nosotros solamente, no para mí. ¿No? Cuando encontramos un tesoro, no lo queremos compartir. Así es el mundo, es egoísta. Pero aquí nos está diciendo, ustedes son un regalo. O sea, Dios quiere que seamos totalmente entregados. Recuerdo lo que dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, hubiera querido, dice Pablo, entregaros no solo el Evangelio, sino ¿qué? Nuestra propia vida. Maridos, a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia. ¿Y qué? Y se entregó a sí mismo rey. Y podríamos seguir hablando, pero ya me pasé, pero es un tema tan maravilloso, tan maravilloso. Un último punto ahí en el 21 en adelante. La pregunta es, bueno, y si somos tan borrachones y tan dadores, necesito que me paguen, necesito dinero. ¿Y qué me dice la palabra de Dios? No te preocupes, no te preocupes. Pero el obrero es digno de su salario. Busca primero el reino de Dios. Todas estas cosas se darán por añadidura. No es cuestión de que dejes tu trabajo para dedicarte y decir, no, es que yo necesito tiempo. Yo quiero ser anciano, pero necesito que me paguen para ser anciano. No, Señor, tú eres padre de tus hijos. ¿Y quién te paga por eso? Nadie, menos tus hijos. ¿Y dejas de ser padre en un momento? No. Es cuestión de actitudes, es cuestión de
Ten en cuenta que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel. ¿Quién lo ha hecho? Jehová. ¿Quién se va a encargar de cómo hacerlo? Jehová. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Quién sabe? Pero deja de confiar en ti mismo. ¿Qué no ve que tengo trabajo? No tengo tiempo de cuidar a Dios. No tengo tiempo de cuidar a Arcadio. Tengo tiempo de ejercer mi sacerdocio. Porque estoy muy ocupado trabajando. No es cierto, trabajo a veces es necesario para extender la vida y la supervivencia de tu propia familia. El que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. No te hagas. O sea, entiende con la forma en que Dios quiere que trabajes. Es cuestión de prioridades. Es cuestión de prioridades, es cuestión de encontrar el tiempo para hacerlo. Me entristece mucho lo que dice Alberto de Arcadio. Nosotros tenemos un caso similar aquí y los tenemos en todos lados donde estemos. Tenemos gente que está grande y que necesita que se le visite. Nosotros tenemos, mi esposa tiene una suegra de su primer matrimonio que tiene 101 años. Y lo primero que dice cuando la vamos a visitar, y la visitamos ahora que estamos aquí 2, 3 veces por semana. Nadie ha venido a ver. Lo primero que dice es nadie ha venido a ver. Nadie ha venido a ver. Está cieguita y está sordita y casi no oye. Y le tienes que decir, aquí estamos. ¿Quién es? Así porque no nos ve. ¿No? Pero tenemos que estar. Nuestro trabajo es cuidarlos. Nuestro trabajo es visitarlos. ¿Verdad? Jehová te bendiga y te guarde. Amén. Versículo 32. Y no llevarán el pecado por ello cuando hayan ofrecido lo mejor. Y no profanarán las cosas consagradas de los israelitas. Y no morirán. Quiero que pensemos, ¿qué está diciendo? Es que Moisés cargó con el pecado de su gente y se lo dijo a Jehová, ¿verdad? Y murió. Sí, pero ¿dónde está? Lo vimos después resucitado en Mateo 17, la transfiguración. Y está otra vez, está vivo, está andando, tiene vida eterna, está en la presencia de Dios. Cuando ofrecemos lo mejor, es la seguridad que no moriremos. Quizá dormiremos, pero no moriremos. ¿El Señor Jesús murió? Sí, pero ¿qué hizo el tercer día? Resucitó. ¿Por qué? Porque se entregó a sí mismo por nosotros. Tendremos el valor de llevar la culpa de los demás, de ministrar hacia Dios las ofrendas de nuestros hermanos, de interceder por ellos, de llevar la culpa por ellos. Seremos capaces de comunicarles a nuestros hermanos el amor de Dios, la misericordia de Dios, la bendición de Dios, la paz de Dios. Oremos porque podamos hacerlo. Nuestro Dios y Padre Todopoderoso, un Dios lleno de gracia, de amor, de misericordia, de justicia también, ¿no? ¿Por qué no? Tú eres nuestro juez, tú eres el que decides y determinas que estamos bien y mal. ¿Qué te podemos pedir? Pues haz que nos acordemos de nuestra función. Haz que nos demos cuenta de para qué hemos estado, para qué estamos aquí en el mundo y por qué nos has seleccionado, por qué somos tu sacerdocio, por qué tú lo has escogido. Y al recordar eso, ayúdanos, Padre, a entender, para abogar por nuestros hermanos, a pesar de su comportamiento. Porque sabemos que nosotros mismos también somos débiles y necesitamos ayuda. Y Padre, ayúdanos a darles a ellos no maldición, ni maltrato, ni queja, sino tu palabra, tu verdad, y tu amor y tu misericordia. Hacerles saber que tú quieres vivir con ellos a pesar de cómo somos. Que tú nos has escogido para servirte de intermediarios. Ayúdanos, Padre, a hacer tu trabajo. Ayúdanos, Padre, a reconocer tu autoridad, reconocer la autoridad que tú has organizado y a organizar tu pueblo como tú quieres
que sea organizado. Y nos damos cuenta de todo lo que hay que hacer, porque tu pueblo es grande, Padre. A veces es fácil decir que es chico, pero no es grande. Nos has permitido por medio de estas redes sociales darnos cuenta de lo grande que es tu pueblo. En tantos lugares donde está. Que has provocado este éxodo masivo de gentes de Venezuela y del resto del mundo. Y los has utilizado en tu sacerdocio para evangelizar, para establecer congregaciones, para salvar más almas. Tú puedes hacerlo todo, Padre. Y es un privilegio, es un regalo que tú nos haces, darnos ese privilegio de llamarnos tus hijos, de llamarnos tus sacerdotes. Sabemos que tu sacerdocio es eterno y las metas a lograr son mucho mejores que las que tenían estos hombres israelitas en los días del Éxodo. Ellos iban por una tierra prometida, pero nosotros vamos por una vida eterna. Gracias, Padre, por esas promesas y por ese amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.